En medio de la housing crisis en AAU, miles han visto cómo el alquiler devora su sueldo y los precios de casas convierten la vivienda en un sueño lejano, mientras el real estate corporativo compra barrios enteros y sube la apuesta. Sin embargo, en Florida aún existen rincones donde los números cierran si se miran con método. Hoy recorreremos 30 ciudades con casas más baratas para entender qué hay detrás del precio, pólizas, riesgo climático, servicios y minutos de trayecto. Si alguna vez intentaste comprar o alquilar y chocaste con un muro, este mapa puede darte una salida real y medible. Parte 1. Primeras 8 ciudades. 1. Jacksonville. McLenny empieza como suburbio accesible a la sombra de la gran ciudad, porque un unifamiliar 3-2 por debajo de $275,000 todavía aparece cerca de la Interestatal 10 y convierte minutos de carretera en nómina metropolitana. Sin embargo, la Florida de 2024 a 2025 te recuerda que la prima anual del seguro puede tragarse el ahorro si el techo y el HVAC no están al día. Así que el filtro real es elevación fuera de zonas problemáticas y sin historial de siniestros. Por otro lado, cuando los días en mercado caen por debajo de 4 semanas en corredores funcionales, el alquiler familiar a 12 meses paga como reloj. Aún así, conviene anclar el presupuesto con un tipo fijo que no supere 1/3 del ingreso neto. Microhook, minutos compran margen. 2. Gainesville. Con Waldo y Stark abaratando el ticket por debajo de $300,000, el ecosistema de la Universidad de la Florida y su red de salud sostiene una demanda constante que rara vez hiberna. Como consecuencia de esto, la métrica que manda es la renta bruta por cercanía a campus y hospitales, donde un dúplex o una ADU legal vence a la cocina fotogénica. Sin embargo, la rotación estudiantil sin gestión devora depósitos y paciencia, de modo que contratos de 12 meses con screening estricto y calendarios sincronizados con el semestre reducen vacancias. Por otro lado, zonas con servicios dispares exigen mapa fino para no pagar barato y vivir caro en traslados. Aún así, el cash flow moderado aparece cuando el inquilino camina a clase o al turno. Microhook, calendarios cobran caro. Por cierto, nunca sabrás lo que realmente se esconde detrás del mercado inmobiliario y de la housing crisis si no te suscribes. Hazlo ahora y protégete antes de tu próxima decisión de vivienda. 3. Lake Okeechobee. Okeechobee City vende vida lacustre con viviendas por debajo de $260,000 y mañanas de pesca que parecen postales. Sin embargo, aquí el agua escribe la póliza y la póliza decide tu mes, por lo que el primer dato no es la encimera, sino el mapa FEMA y la elevación del lote. Por otro lado, los servicios especializados se encuentran a carretera y el empleo es limitado. Así que esta ecuación funciona para retiro sobrio, segunda vivienda o rutina local con presupuesto férreo. Aún así, las casas de bajo mantenimiento fuera de zonas inundables sostienen contratos estables sin rezar por la temporada. Como consecuencia de esto, techos recientes y drenajes probados valen más que cualquier acabado brillante. Microhook, altura es póliza. 4. Belle Glade. En el interior del condado de Palm Beach, Belle Glade sorprende con precios por debajo de $260,000 y una identidad agrícola que no cabe en folletos de playa. Sin embargo, la dependencia de campañas y clima introduce estacionalidad en el empleo y tensión en la caja si se compra con márgenes mínimos. Por otro lado, la prima de viento e inundación obliga a presupuestar en frío antes de enamorarse del metraje, porque el seguro mal calculado convierte la ganga en fardo. Aún así, un unifamiliar sencillo con mantenimiento preventivo y contratos anuales a residentes locales suele rendir mejor que una apuesta vacacional al filo del lago. Como consecuencia de esto, vacancia anual y póliza en vano separan aciertos de tropiezos. Microhook, seguro manda siempre. 5. Pahokee. Más al norte del lago, Pahokee ofrece tickets por debajo de $250,000 y una escala de pueblo donde todos se conocen. Sin embargo, la infraestructura es limitada y el mercado pequeño, lo que ralentiza reventas y exige paciencia de calendario. Por otro lado, los inventarios por debajo de $225,000 permiten entradas al contado que borran ansiedad de intereses si el hogar acepta una vida de servicios básicos. Aún así, el clima extremo cobra facturas a techos cansados
y envolventes mal selladas, por lo que inspección rigurosa y CAPEX preventivo no son opcionales. Como consecuencia de esto, días en mercados superiores a 90 funcionan como semáforo de liquidez y fijan el horizonte largo. Microhook, paciencia paga aquí. 6. Clewiston. Conocida como capital del azúcar, Clewiston equilibra servicios razonables del eje del lago con viviendas por debajo de $270,000, lo que abre puerta a familias trabajadoras que buscan previsibilidad. Sin embargo, el calor y la humedad del verano convierten a la eficiencia térmica en religión y un HVAC moderno ahorra más que una rebaja de última hora. Por otro lado, el empleo concentrado exige reservas para sortear baches productivos sin caer en ventas forzadas. Aún así, un 3-2 con techo revisado, aislamiento correcto y facturas eléctricas domadas en julio y agosto mantiene la cuota debajo del alquiler comparable. Como consecuencia de esto, siniestralidad y consumo histórico son la verdadera due diligence. Microhook, kilovatios cuentan más. 7. Arcadia. Entre la calma rural y la carretera hacia la costa, Arcadia ofrece lotes amplios y casas por debajo de $300,000 que permiten espacios sin deuda tóxica. Sin embargo, menos empleo tecnológico y servicios premium obligan a sostener la vida con oficios locales o teletrabajo disciplinado. Por otro lado, los huracanes reescriben primas y drenajes, así que los mapas de evacuación y el historial de reclamaciones importan tanto como la hipoteca. Aún así, un lote grande con casa sencilla, árboles bien podados y anclajes correctos supera en resiliencia a fachadas vistosas. Microhook, resiliencia gana valor. 8. Brooksville. A un salto de la costa de la naturaleza y con la autopista 75 hacia Tampa, Brooksville funciona como suburbio lejano, con verde y precios moderados por debajo de $325,000. Sin embargo, el tráfico pendular y las subidas de seguro del Golfo pueden deshacer la aparente ganga si no se hace la suma completa. Por otro lado, barrios con escuelas sólidas y servicios cercanos reducen kilómetros y estrés, lo que se traduce en menos gasto invisible. Aún así, las comunidades con cuotas HOA o POA esconden costos que alteran ratios, por lo que leer documentos y comparar gastos es clave. Como consecuencia de esto, el 3-2 cerca de arterias y comercio mantiene valor y alquila sin drama. Parte 2. 7 ciudades con oportunidades mejores. 9. Lake City. En el cruce donde la Interestatal 10 abraza a la Interestatal 75, Lake City funciona como nodo logístico con vivienda que aún se encuentra por debajo de $275,000. Sin embargo, el termómetro alto y las tormentas de final de tarde recuerdan que la prima anual del seguro no es un pie de página, es el titular que decide tu mes. Por otro lado, vivir cerca de arterias reduce minutos perdidos y convierta empleos regionales en hipotecas pagables, de modo que un unifamiliar 3-2 sencillo, con techo reciente y aire acondicionado verificado, rinde mejor que una fachada que solo brilla en fotos. Aún así, el dato que separa aciertos es frío y terco, días en mercado, consumo histórico de energía y coste real de la póliza. Microhook, el cruce paga cuentas. 10. Madison. Entre pinos y cielos largos, Madison ofrece entradas por debajo de $225,000 con un ritmo rural que baja pulsaciones. Sin embargo, la misma calma trae distancia a servicios y una liquidez que camina, no corre, por lo que el comprador precipitado confunde descuento con ancla. Por otro lado, quien llega con teletrabajo estable o retiro sobrio, descubre que la hipoteca mínima devuelve margen para arreglar el porche y llenar la despensa sin sobresaltos. Aún así, la sanidad queda a carretera y eso exige calcular tiempo emocional además de gasolina. Como consecuencia de esto, compra al contado cuando puedas, CAPEX bajo, techos revisados y pozo en regla. Microhook, la paciencia paga intereses. 11. Palatka. A orillas del río St. John's, Palatka mezcla ticket por debajo de $250,000 con la posibilidad de llegar a la costa por carretera. Sin embargo, la belleza del agua trae el reverso de la póliza, mapas de inundabilidad que hay que leer antes de enamorarse del muelle. Por otro lado, familias que trabajan en comercio, logística ligera y servicios locales sostienen contratos de 12 meses que pagan sin estridencias, y un unifamiliar sencillo en parcela alta se alquila incluso cuando baja el turismo. Aún así, la diferencia entre buena compra y quebradero es una línea en el mapa, elevación y drenaje. Microhook, la parcela alta salva meses. 12. Avon Park.
En el centro sur, rodeada de lagos que dibujan tardes de caña y sombra, Avon Park ofrece vivienda por debajo de $260,000 y vida tranquila si el coche es parte del plan. Sin embargo, el calor del verano convierte a la envolvente térmica en la primera inversión real, porque un techo cansado y un aire viejo devoran la factura eléctrica. Por otro lado, la ausencia de empleo especializado obliga a anclar el ingreso en remoto o a radios razonables. Aún así, quien compra con hipoteca conservadora, inspección rigurosa y calendario de mantenimiento, transforma un mapa de lagos en estabilidad. Como consecuencia de esto, año del techo y consumo de julio y agosto deciden el sí. Microhook, sello hoy, ahorro mañana. 13. Frostproof. Con nombre de invierno y corazón de pueblo, Frostproof baja la barrera por debajo de $250,000 para presupuestos mínimos que necesitan paz. Sin embargo, servicios limitados y empleo local recortan opciones y piden una economía doméstica sin fantasías, por lo que el proyecto correcto es vivir sencillo y mantener la casa en silencio. Por otro lado, días en mercado moderados y siniestralidad contenida hacen viable un alquiler largo a familias que no persiguen moda. Aún así, el riesgo de reventa lenta se combate con entrada prudente y expectativas realistas. Como consecuencia de esto, cash flow básico, techos fuertes y mantenimiento preventivo. Microhook, menos brillo, más control. 14. Terry. En la curvatura del Big Bend, Terry vende naturaleza barata y playas rústicas a cambio de aceptar lejanía de hubs y sanidad limitada. Sin embargo, la ruta de evacuación y la póliza de viento no son trámites, son la base del plan, porque aquí los huracanes del Golfo dictan el manual anual. Por otro lado, viviendas elevadas o fuera de zonas bajas resisten mejor y se alquilan sin sobresaltos a perfiles que valoran bosque, pesca y calma. Aún así, el trabajo urbano escasea y el presupuesto debe blindar gasolina y emergencias. Como consecuencia de esto, compra sobria, seguro claro y vecinos que saben cerrar ventanas. Microhook, el viento manda números. 15. Williston. Entre Gainesville y Ocala, Williston funciona como suburbio alterno menos caro, con casas bajo los $300,000 y manantiales cercanos que dan vida al fin de semana. Sin embargo, el commuting puede tragarse el ahorro si no se mide en minutos reales y ruedas gastadas. Por otro lado, trabajadores de salud, educación y caballerizas encuentran aquí cuota fija que compite con alquileres imposibles de las ciudades vecinas. Aún así, la oferta local es limitada y exige priorizar barrios con acceso directo a ejes viales y escuelas estables. Como consecuencia de esto, 3-2 funcional, patio manejable y cálculo honesto de gasolina. Microhook, minutos son dinero líquido. 16. Chiefland. En la costa de la naturaleza, Chiefland es la versión simple de vivir cerca de ríos y manantiales por debajo de $240,000. Sin embargo, los servicios premium quedan lejos y el empleo se concentra en oficios y comercio, por lo que la jugada segura es lote alto con casa sencilla que no exija riegos interminables ni piezas caprichosas. Por otro lado, la inundabilidad decide más que el metraje, y los días en mercado te dicen cuánta paciencia necesitarás si la vida cambia. Aún así, para retiro modesto o familias con presupuesto vigilado, la ecuación devuelve paz y previsibilidad. Microhook, altura igual a calma. Sin suscribirte, la próxima vez que intentes comprar o alquilar una casa, no tendrás idea de qué fuerzas están jugando en tu contra. Suscríbete hoy o sigue viviendo a oscuras. Parte 3. Siguientes 7 ciudades con aún más oportunidad. 17. Bushnell. En el centro norte, con el Turnpike y la Interestatal 75 a tiro, Bushnell funciona como base accesible por debajo de $300,000 para quien vive de moverse. Sin embargo, esa ventaja se evapora si los gastos ocultos de asociaciones de propietarios convierten la cuota baja en una trampa, de modo que el primer filtro real es simple y contundente: casa unifamiliar, sin HOA o con cuotas bajísimas y reglas claras. Por otro lado, estar cerca de The Villages multiplica servicios médicos y comercio sin pagar su prima inmobiliaria, lo que sostiene alquileres a 12 meses para personal de salud y logística. Aún así, el seguro en la Florida de 2024 y 2025 exige 3 cotizaciones y techo reciente para no dinamitar la mensualidad.
Como consecuencia de esto, Bushnell recompensa al comprador que suma gasolina, peajes y póliza antes de soñar con la encimera, porque el cálculo completo paga facturas incluso en meses flojos. Microhook, sin HOA, sin sorpresas. 18. Okeechobee City. Repetimos foco en ciudad, no en el anillo del lago, porque aquí la cultura lacustre da identidad y la vivienda por debajo de $260,000 sigue apareciendo si eliges calles altas. Sin embargo, el agua es juez y parte, y por eso, elevación, drenaje y mapas FEMA son la primera due diligence, no la última. Por otro lado, la economía local favorece a quien trae ingreso estable o retiro sobrio y no depende de temporadas. Aún así, la póliza de viento e inundación se lleva por delante presupuestos ingenuos si el techo y la envolvente no están al día. Como consecuencia de esto, techos nuevos, ventilación cruzada y equipos eficientes convierten la postal en plan viable, y un contrato de medio plazo con perfiles sanitarios desplazados suaviza estacionalidades. Microhook, elevación compra tranquilidad. 19. Wauchula. En el corazón agrícola, Wauchula ofrece entradas por debajo de $250,000 y un ritmo de pueblo donde la rutina sostiene la caja. Sin embargo, servicios reducidos y ocio limitado exigen un ajuste de expectativas para no convertir el descuento en desilusión. Por otro lado, la estabilidad aparece cuando la hipoteca no depende de horas extras y el inquilino es una familia local con empleo permanente. Aún así, salarios modestos obligan a comprar casa simple, de bajo mantenimiento y con sistemas actualizados que no se lleven la nómina en julio. Como consecuencia de esto, la métrica que manda es la relación renta-hipoteca, no la foto, y el 3-2 funcional cerca de escuelas se alquila sin altibajos ni promesas de temporada. Microhook, rutina paga hipotecas. 20. Fort Meade. Entre Bartow y Lakeland, Fort Meade se cuela como alternativa más barata de Polk County, con casas por debajo de $260,000. Sin embargo, el stock antiguo trae CAPEX escondido en techos, cableado y climatización que mastica reservas si te saltas la inspección. Por otro lado, trabajadores de logística, manufactura ligera y administración encuentran aquí una cuota fija que compite con alquileres tensos de los centros vecinos. Aún así, el mercado premia rehabilitaciones ligeras y honestas, cocina, baño, envolvente, que elevan la disposición a pagar sin disparar el presupuesto. Como consecuencia de esto, contratos familiares a 12 meses y gestión diligente baten a cualquier apuesta de noches, porque la continuidad vence a los titulares. Microhook, rehabilita lo esencial. 22. Moore Haven. En la ribera occidental del lago, Moore Haven vende naturaleza y ticket bajo, por debajo de $250,000. Sin embargo, el mercado es pequeño y la liquidez se mueve despacio, de modo que solo encaja para retiro, segunda residencia o comprador con caja que no dependa de vender rápido. Por otro lado, la inundabilidad no es teoría y obliga a mezclar códigos municipales, mapas FEMA y elevación de parcela antes de cerrar. Aún así, un unifamiliar elevado, con drenaje probado y seguro optimizado, sostiene temporadas largas sin sobresaltos. Como consecuencia de esto, la jugada que funciona es de paciencia, compra al contado, mantenimiento preventivo y cero improvisaciones con alquileres de corta estancia sin licencia. Microhook, altura antes que vista. 22. Century. Pegada a Alabama, Century es la definición de muy barata, con entradas por debajo de $225,000 y vida rural real. Sin embargo, el empleo es limitado y los desplazamientos largos pueden tragarse la supuesta ganga si dependes del coche cada día. Por otro lado, teletrabajo estable u oficios locales convierten la ecuación en viable y devuelven control a la familia que huye del alquiler inasumible. Aún así, el Panhandle escribe su propio manual de tormentas y la siniestralidad manda en el precio de la póliza. Como consecuencia de esto, techos fuertes, árboles podados y materiales resistentes al viento hacen más por tu presupuesto que cualquier descuento en el cierre. Microhook, resiste y ganarás. 23. Wewahichka. Entre ríos y lagos, con acceso a un litoral menos explotado, Wewahichka ofrece naturaleza a bajo costo, por debajo de $240,000 y una tranquilidad que no se compra en ciudades.
Sin embargo, la distancia a hubs y servicios premium convierte cada viaje en un capítulo del presupuesto, por lo que esta ciudad es para retiro outdoor o familias que valoran silencio sobre velocidad. Por otro lado, la amenaza del Golfo se gestiona con elevación, materiales y pólizas claras. Aún así, viviendas elevadas, con buen anclaje y drenaje, resisten temporadas sin sobresaltos y mantienen alquiler residencial estable. Como consecuencia de esto, la decisión no es estética, sino operativa. ¿Cuánto valen para ti la calma, los minutos medidos y una cuota que no te robe el sueño? Parte 4. Últimas ciudades para no descartar. 24. Mayo. En la franja rural donde el mapa se calla y la noche sí es oscura, Mayo ofrece entradas por debajo de $225,000 y un pulso lento que desarma la ansiedad urbana. Sin embargo, ese descuento viene amarrado a aislamiento y servicios mínimos, de modo que la compra inteligente es al contado o con préstamo cortísimo que no te ate a bancos ni a sorpresas. Por otro lado, inventario por debajo de 200,000 y tiempos en mercado que miden paciencia te obligan a preferir casas simples con pozos y sépticos en regla, porque una reparación mayor devora en silencio el supuesto ahorro. Aún así, quien no depende de una ciudad grande y entiende el calendario agrícola, encuentra aquí margen real para vivir sin sobresaltos, siempre que el techo, la envolvente y la póliza cuenten la misma historia. Microhook. Aislamiento con plan funciona. 25. Vernon. En el Panhandle verde con ríos y pinares que recuerdan otra Florida, Vernon mantiene tickets por debajo de $230,000 y una vida sin prisa. Sin embargo, la sanidad y la educación de mayor complejidad quedan a kilómetros y eso se siente en cada decisión de presupuesto. Por otro lado, la póliza de viento y el historial de tormentas pesan más que el metraje, porque aquí el Golfo dicta precios con una llamada de temporada. Y materiales, anclajes y podas son tu primera defensa. Aún así, familias locales y teletrabajo estable convierten la cuota fija en una protección contra alquileres que ya no perdonan. Como consecuencia de esto, el unifamiliar sencillo, energéticamente eficiente y sin caprichos de mantenimiento es la herramienta y no la foto. Microhook. El viento pobra primero. 26. Waldo. Pegada a Gainesville como una sombra útil, Waldo vende acceso barato con casas por debajo de $220,000 que compran minutos hacia aulas y hospitales sin pagar el precio del campus. Sin embargo, el empleo local escasea y la ecuación solo cierra si tu vida diaria apunta a la Universidad de la Florida o a su red de salud. Por otro lado, el stock antiguo exige inspección quirúrgica de techos, eléctrico y HVAC, porque un mes de calor sin eficiencia hace añicos cualquier presupuesto. Aún así, contratos de 12 meses a estudiantes de posgrado, personal clínico o administrativos estabilizan ingresos y reducen rotaciones caóticas. Como consecuencia de esto, la métrica que manda es tiempo real a campus y CAPEX preventivo, no el brillo de las fotos. Microhook. Minutos baten metros. 27. Alta. Interior profundo del Panhandle, Alta empuja la entrada por debajo de $225,000 y redefine barato con un mercado diminuto que premia el efectivo y la serenidad. Sin embargo, esa misma pequeñez ralentiza cualquier reventa y convierte la liquidez en un acuerdo con el calendario. Por otro lado, clima severo y empleo limitado exigen una hoja de ruta técnica, lectura de mapas FEMA, pólizas claras y una casa de mantenimiento bajo que no requiera un ejército de contratistas inexistentes. Aún así, para retiro sobrio o proyectos personales con horizontes largos, la ecuación devuelve control y silencio. Como consecuencia de esto, compra al contado, guarda caja y acepta que aquí se gana no corriendo, sino sosteniendo. Microhook. Liquidez cuesta tiempo. 28. Miami. Cuando barato es relativo, Miami te obliga a jugar al milímetro, porque la periferia puede mostrar viviendas por debajo de $400,000 en ventanas breves, pero la póliza de seguro, la cuota de asociación y los documentos de condominio deciden la verdad. Sin embargo, la ciudad paga con empleo, servicios, aeropuerto y una demanda de alquiler robusta que no hiberna. Por otro lado, el arbitraje sensato no busca milagros, busca micromercados con transporte, escuelas aceptables y edificios con reservas sanas, donde el ratio renta-hipoteca no sea un acto de fe. Aún así, las licencias de alquiler de corta estancia y las ordenanzas cambian la música en un pleno municipal.
Como consecuencia de esto, la jugada de supervivencia es condominio sólido o unifamiliar pequeño en periferia legal, contratos de 6 a 12 meses y eficiencia por encima de estética. Microhook, reservas sanas, noche tranquila. 29. Tampa. En la bahía de los puertos y los hospitales, Tampa vende crecimiento con empleo real y calidad de vida que compite con la costa atlántica, y aunque el barato sea relativo, todavía aparece inventario por debajo de $350,000 en anillos externos. Sin embargo, la presión aseguradora del Golfo y la competencia al alza obligan a filtrar por suburbio, escuela y minutos de trayecto para no convertir la ganga en emboscada. Por otro lado, el 3-2 en zonas con servicios y transporte, con posibilidad de unidad accesoria legal, convierte un sueldo estable en hipoteca pagable y renta complementaria. Aún así, la tormenta anual no perdona y el precio de la póliza manda más que el acabado. Como consecuencia de esto, techos recientes, drenajes claros y primas comparadas antes de ofertar separan estabilidad de susto. Microhook. Escuela y póliza deciden. 30. Orlando. En el tablero del turismo y los parques, Orlando es la última pieza del conteo y la más peligrosa si confundes marca con números, porque el barato relativo vive en anillos externos donde aún aparecen casas por debajo de $350,000 y la regla es fuerte si eliges bien. Sin embargo, la regulación de alquiler de corta estancia y las HOA estrictas pueden desmontar planes en una asamblea. De modo que la estrategia deja de perseguir noches y apuesta por contratos de mediano plazo a trabajadores de parques, logística, salud y educación que viven todo el año. Por otro lado, hubs viales y empleo diversificado sostienen ocupación incluso cuando baje el turismo internacional. Aún así, la competencia inversionista exige disciplina, inspecciones serias, licencias verificadas y una cuota que respire incluso sin extras. Como consecuencia de esto, el multifamiliar pequeño legal o el unifamiliar sobrio en anillos externos paga hipoteca y duerme en paz. Microhook. Marca no paga facturas. Después de recorrer estas 30 ciudades, la imagen queda clara. En Florida, todavía existen rincones donde la vivienda es alcanzable, pero cada oportunidad viene acompañada de una advertencia. El precio bajo no siempre significa tranquilidad si la póliza de seguro, el riesgo de inundación o el costo de los desplazamientos se comen tu presupuesto. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que la estabilidad aparece cuando combinas realismo con estrategia, techos en buen estado, barrios con servicios esenciales y contratos de alquiler pensados para resistir la temporada. En un estado marcado por la crisis de vivienda y el dominio de las grandes corporaciones, la verdadera victoria es encontrar un lugar donde la cuota mensual no robe el sueño y donde el hogar vuelva a ser refugio. Si este análisis te resultó útil, dale me gusta al video y suscríbete.